Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Juan Manuel Fadel, soy licenciado en Administración de Empresas. En esta jornada de actualización tributaria lo que vamos a brindar va a ser las especificaciones de lo que es el sistema de cuentas tributarias. Y antes de arrancar quería agradecer esta invitación a la Secretaría de Capacitación y Cultura de AEFIP para dar esta jornada. Vamos a arrancar a WordNetMen, que he preparado unas filminas para dar esta posición de cuentas tributarias. WordNetMen, que las abro. Muy bien, perfecto. Perfecto, para arrancar hay que tener en cuenta que el sistema de cuentas tributarias está reglamentado por la RG 2463, sus modificatorias y complementarias. Muy bien. Vamos a arrancar primero con los alcanzados. Los primeros fueron, todas las personas que quedaron alcanzadas, que son los grandes nacionales. Los sujetos que oportunamente estaban incorporados al sistema informático de control, los que fueron notificados efectivamente, confirma el juez administrativo, y los incorporados por alguna norma en particular. Por ejemplo, pueden ser los productores de pequeños y medianos de trigo y maíz. Muy bien. Y los que en forma opcional y voluntaria accedieron al sistema. Hay una aclaración a lo último, que es, hoy en día, de acuerdo a la vigencia de la RG 4521, que está vigente el año pasado, quedaron todos obligados al uso del sistema de cuentas tributarias para realizar transacciones de compensación. Muy bien. Hay que tener en cuenta que anteriormente estaban los sujetos obligados al uso de cuentas tributarias, tenían que hacerlo por este método, y los que no estaban obligados podían optar por realizarlo por el aplicativo de SEAP, compensaciones y volante de pago, donde se presentaba el formulario 798. Eso es para tenerlo en cuenta. Hoy en día no está más el 798 por SEAP, sino que hay que ir por cuentas tributarias. Entonces, más que nada, es como que quedan todos obligados al uso de este servicio. Muy bien, vamos a continuar. Las funciones. Lo que hace el servicio es, va a brindar y registrar la información sobre los débitos y créditos de las obligaciones. También se pueden realizar ciertas transacciones como presentación de declaraciones juradas y pagos, que los lleva a ese servicio de presentación de IDDJ y pagos. Se pueden cancelar saldos deudores y se puede disponer de los saldos de libre disponibilidad para efectuar, por ejemplo, las compensaciones. Muy bien. Por último, hay que aclarar que este sistema no se relaciona con lo que es la CCMA, o sea, la cuenta corriente contribuyentes monotributistas y autónomos. Muy bien. Porque, por ejemplo, los que tengan saldo acreedor de monotributo o de autónomos van a tener que utilizar la CCMA para reafectar esos saldos en el mismo servicio. Y los saldos de libre disponibilidad de las obligaciones del régimen general las van a tener que cancelar a través de lo que es el sistema de cuentas tributarias. Muy bien, los saldos de libre disponibilidad los pueden utilizar para cancelar saldo de libre disponibilidad de IVA a ganancias, pero no pueden utilizarlo para lo que es una obligación que está incorporada en la CCMA, que es monotributo y autónomo, o personal de casas particulares, que también lo utilizan. Muy bien, vamos a seguir. Perfecto, este sería el servicio web, o sea, la pantalla principal cuando se ingresa al sistema de cuentas tributarias. Muy bien, ustedes ingresan por la clave fiscal al sistema de cuentas tributarias y lo que van a realizar, ustedes van a observar, aguárdenme, ustedes lo que van a observar va a ser, primero abajo de todo, el detalle de deuda que ustedes tienen. Le van a aparecer todas las obligaciones adeudadas. Muy bien, ustedes pueden seleccionarlas e ir a pagar seleccionado y las van a cancelar, esas que ustedes seleccionaron, o directamente acá le va a aparecer el resumen de todas las obligaciones adeudadas y ustedes pueden cliquear pagar todo. De ahí, en esas dos opciones se le va a generar un BEP. También lo que tienen es la información de los próximos vencimientos para tenerlos en cuenta para realizar las declaraciones juradas y presentarlas, y las faltas de presentación que al día de la fecha deudan. Muy bien. Otra cosa es, a la izquierda de todo, tiene la barra de comando de lo que es el servicio, que a continuación van a poder visualizar la apertura de esa barra de comandos. Van a tener la parte de accesos directos, que pone constancia de inscripción, presentación de DJs y pago, la ventanilla electrónica, etc. Tienen para las consultas, para la agenda de vencimientos, tienen para ir a estado de transacciones y consultar las transacciones que efectuaron, por ejemplo, las compensaciones y las reputaciones, si ya están procesadas o no, o si están pendientes.
Para consultar las declaraciones juradas van a declaraciones juradas de J, los datos del padrón los lleva directamente a los datos del PUC, que es el sistema registral, datos registrables, donde van a tener toda la información del ciudadano. Los pagos, para consultar los pagos, las fechas que se procesaron los pagos. El estado de cumplimiento, van a analizar bien los saldos de las declaraciones juradas. Detalle de incumplimientos, van a ver los incumplimientos, y en detalle de deuda consolidada, ahí es más específico, van a ir por detalle de deuda consolidada a la parte de incumplimientos completos, por trámite, lo buscan por todos, y le va a traer todas las obligaciones que adeudas, o sea, la falta de presentación de las declaraciones juradas como obligaciones adeudadas o boletas de deuda. Muy bien. Y después, bueno, en transacciones van a tener todos los regímenes especiales de compensación, utilización de créditos especiales, reimputación, billetera electrónica, etcétera. Muy bien, van a tener ciertas situaciones para interactuar. No vamos a hablar de todas, vamos a hablar de las más importantes, porque tengan en cuenta que este sistema es muy extenso. O sea, vamos a hablar de las más importantes y que les pueda servir lo que es este curso de actualización tributaria. Para arrancar, quiero arrancar con compensación. Por ahí, como vimos antes en la barra de comando, se va por transacciones y compensación en cuentas tributarias. Y lo que van a tener que hacer es, por ejemplo, tienen que ingresar el impuesto de origen donde se originó un saldo de libre disponibilidad y el año. Tengan en cuenta lo siguiente antes de arrancar. Los saldos de libre disponibilidad se difieren con lo que son las declaraciones juradas, con lo que es cuentas tributarias. Por ejemplo, ustedes en las declaraciones juradas van trasladando el saldo de libre disponibilidad con el saldo del periodo anterior, muy bien, y se va a ver siempre la última, el acumulado. En cuentas tributarias no, en cuentas tributarias interactúan con lo que es la Resolución General 2463, que indiqué anteriormente. En el artículo 4 lo que menciona es que los saldos de libre disponibilidad se mantienen en el periodo que se originaron, es decir, no lo traslada periodo a periodo, sino lo mantiene en el periodo de origen. Entonces, lo que tienen que visualizar es, primero lo pueden hacer en estado de cumplimiento, es donde ustedes tienen, por la declaración jurada que ustedes estiman, donde tienen el saldo de libre disponibilidad. Primero para ver si no se agotó, porque lo que hacen cuentas tributarias es, no lo traslada periodo a periodo, pero va realizando compensaciones automáticas. Más adelante eso lo voy a explicar mejor con la parte de estado de cumplimiento. No me quiero detener en eso, pero para que lo tengan en cuenta, el sistema, o sea, mantiene el saldo de libre disponibilidad en el origen, y puede ser que vaya disminuyendo porque el sistema hace, además de sus compensaciones que ustedes van a hacer, hace compensaciones automáticas con el traslado del saldo de libre disponibilidad, o sea, priorizando siempre el saldo más antiguo, muy bien, pero más adelante lo voy a explicar mejor. Vamos a arrancar entonces, como le dije, ustedes tienen que informar la obligación donde se les generó un saldo de libre disponibilidad. Entonces, por ejemplo, en estado de cumplimiento observamos en la que bienes personales en 2012, yo tengo un saldo de libre disponibilidad para ese mismo año, muy bien, en la columna CLD. Entonces yo ingreso 180, que es el código de bienes personales, el origen 2011, que es el año, y oprimo siguiente. Una vez que oprimo siguiente, tengo que seleccionar el importe que me va a traer el sistema, que yo tengo ahí saldo de libre disponibilidad. Si no me trae nada, es que no tengo para ese periodo un saldo a favor, muy bien, de libre disponibilidad. Entonces, por eso siempre digo, cualquier cosa, si piensan que tienen, búsquenlo en estado de cumplimiento donde poseen los saldos. ¿En qué periodo? Pues lo mantiene el origen. Muy bien, entonces, seleccionan el importe del saldo de libre disponibilidad y al continuar, es una pantalla muy importante, le va a traer los impuestos de destino donde lo van a poder imputar. Por ejemplo, el sistema me menciona que yo tengo exigible para abonarlo el impuesto sobre bienes personales del 2016, el impuesto determinado, y tengo la multa automática por el artículo 38 por la falta de presentación, muy bien, por presentarla fuera de término. Tengo esa multa formal. Perfecto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es seleccionar el importe que yo quiero compensarlo. Como decimos anteriormente, para el saldo de libre disponibilidad, selecciono el importe que yo quiero compensar. Entonces, yo quiero compensar el impuesto determinado del 2016 de bienes personales. Selecciono y ahí el sistema avanza a la otra pantalla para concretar la operación. Tengan en cuenta que no hay que crear destino, muy bien. O sea, crear destino no, porque va a traer un error, porque el sistema va trasladando solo los saldos, muy bien, de lo que está figurado en el sistema, si no, no se puede crear destino. Entonces, cuando seleccionen crear destino, porque ustedes piensan, no veo la obligación que tengo de destino, bueno, verifiquen en incumplimientos completos si efectivamente está o en estado de cumplimiento, si la tienen.
pero si le quedan crear destino, le va a traer el error siempre de periodo fiscal controlado por impuesto, concepto y subconcepto, que es ICS, muy bien. O sea, no seleccionen periodo crear destino, pues le trae ese error de periodo fiscal controlado por impuesto, concepto y subconcepto. Muy bien, selecciona el importe y ahí avanza. Les quiero mostrar, esta es una pantalla anterior de lo que era el sistema, pero cómo traía el error. Cuando clicaba crear destino y cargaba el impuesto en sí de la obligación, me traía abajo la leyenda en rojo, que es periodo fiscal controlado por sistemas para impuesto, concepto y subconcepto. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, nos hemos quedado cuando seleccioné el destino. Entonces, cuando yo selecciono el importe, o sea, no el destino, selecciono el importe de la obligación, que es de los 340,41, directamente ahí me trae lo que es la obligación, el impuesto, el año y el establecimiento. Muy bien, ten en cuenta que el establecimiento se difiere para los distintos sujetos de la obligación. Después lo vamos a ver. Ahí selecciono siguiente. No crear destino, vamos a repetirlo por las dudas, no se crea destino, sino siguiente. Y al oprimir siguiente me va a traer el resumen de la transacción que yo estoy haciendo, el origen de la compensación y el destino de la compensación. Ahí siempre van a ver que abajo, y lo pongo arriba también, ingresa el importe que desee compensar, el mismo no podrá ser mayor al importe de destino de la compensación, o sea, no se efectúa si ustedes informan de más, muy bien. Siempre tiene que ser igual al importe o menor, muy bien, de destino. No puede ser mayor. Entonces, de los 484,99 puedo hacer 340,41 o menos. Muy bien. Y el resto que me quede de los 340,41, el excedente, lo pago por ejemplo. Muy bien, vamos a seguir. Estas son las obligaciones no compensables que tiene el sistema en realidad. Muy bien, están por normativas. Los conceptos de la seguridad, el Instituto de la Compensación no existe en materia de seguridad social. O sea, no se pueden realizar compensaciones, ¿sí? Pueden efectuar las reimputaciones de pago. Bienes personales, acciones y participaciones tampoco son compensables, tengan en cuenta que es un pago único y definitivo, entonces no pueden efectuar una compensación, sí pueden efectuar el procedimiento de la reimputación de pagos, y las retenciones y percepciones no es factible realizar una compensación. Muy bien para dichos conceptos. Ten en cuenta que se abona por ver, muy bien, sí o sí, pero hay ciertos regímenes que lo permiten para tenerlo en cuenta. No quiero detenerme tanto en esto, sino quiero avanzar, como le dije anteriormente, es muy extenso lo que es el sistema de cuentas tributarias. Sí les quiero mencionar que los regímenes que pueden compensar las retenciones y las percepciones son el régimen 2000, el 2300 y la 2849, muy bien. Para más o menos mencionar algunos regímenes compensables. Vamos a avanzar. Estas son algunas pautas, o sea, que marqué de lo importante de las compensaciones para tenerlos en cuenta. Primero, la compensación, lo que menciono es como un volante de pago. ¿Pero por qué digo que es como un volante de pago? Porque se va a tener en cuenta la fecha, cuando hacen la operación, la fecha de la transacción, no la fecha del origen del saldo de libre disponibilidad. Muy bien. O sea, va a mantener la fecha de la transacción. Entonces, si ustedes hacen quieren compensar una obligación que ya está adeudada, muy bien, se pasó la fecha de vencimiento, bueno, le va a calcular los intereses resarcitorios, aunque el saldo de libre disponibilidad sea anterior. Le va a traer porque tiene en cuenta la fecha de transacción, o sea, si se efectúa con posterioridad al vencimiento, corresponde la liquidación de intereses resarcitorios. Bueno, otra cosa es lo que les mencioné anteriormente, es que el sistema trabaja de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la 2463, por lo que los saldos de libre disponibilidad van a permanecer en el periodo que se originaron. No los va a mostrar acumulado en el saldo de libre disponibilidad de la última declaración jurada presentada, ¿ok? O sea, no lo muestra, sino lo que hace es los mantiene el origen y efectúa ahí compensaciones automáticas para el traslado, muy bien, teniendo en cuenta el más antiguo. Vamos a avanzar. No trae destino para los intereses punitorios, o sea, no tienen destino cuenta, sí lo pueden hacer para compensar intereses resarcitorios, pero no por los punitorios. Entonces, anteriormente cuando podían ir por los dos medios, o sea, podían ir por 798 SIAP, por la compensación y asegurante de pago, si no estaban obligados a cuentas tributarias, podían ir por ese medio si no estaban obligados y hacían la compensación por los intereses punitorios porque efectivamente el aplicativo de SIAP traía el destino de esa obligación. Cuentas tributarias, no. Entonces, ¿cómo la efectúan? Bueno, con la vigencia de la 4521, o sea, ya no pueden ir por el aplicativo de SIAP, o sea, aunque no estén obligados a cuentas, tienen que ir por cuenta.
Y si no se puede hacer, tiene que realizar una nota en dependencia, una multinota en dependencia para efectuar la transacción de lo que no pueden efectuarlo. Tengan en cuenta que hoy está vigente lo que son las presentaciones digitales, y lo menciono más que nada por la situación de pandemia que estamos viviendo, donde las agencias del país están cerradas. Entonces, si ustedes van a presentar, para presentaciones digitales, ustedes van a la página principal de la FIP y a micrositios, y eligen la temática presentaciones digitales, ustedes como tipo de trámite van a ver compensaciones. En la misma van a poder efectuar directamente por este medio esa solicitud. Muy bien, o sea, ya no es necesario en forma presencial, sino hoy pueden efectuarlo vía electrónica, vía web, por internet, por presentaciones digitales. No permite efectuar compensaciones entre dos establecimientos diferentes. Ten en cuenta que los establecimientos se difieren entre los sujetos, muy bien, por ejemplo, el cine sin divisa, el responsable sustituto, etcétera, muy bien. Entonces, lo que no, el sistema no permite efectuar la compensación entre un establecimiento 0 y, por ejemplo, un establecimiento 1, no se puede compensar. Entonces, lo que tiene que efectuar por este medio es nota en dependencia, o mejor dicho, hoy en día, presentación digital. También lo mismo eso pasa por las compensaciones de autorretenciones. Muy bien, hoy en día va por nota en dependencia o presentación digital. Más que nada, tengan en cuenta hoy presentación digital más que nota. Lo pueden enviar por presentación digital. Y hoy más que nunca. Bueno, después por último es la anulación de las compensaciones. Todas siempre las reversiones necesarias de una compensación se efectúan en una dependencia. Entonces, para efectuarlo tienen que enviar una presentación digital. Muy bien. Acá claro por último lo que es la 4521, que están todos obligados los contribuyentes al uso de cuentas tributarias para efectuar transacciones de compensación. Vamos a continuar. Estas son opciones de análisis del saldo de libre disponibilidad para su utilización, es lo que más o menos le mencioné anteriormente. Tengan en cuenta que para analizar dónde poseo el saldo de libre disponibilidad, o lo voy a buscar o lo voy a verificar en estado de cumplimiento por las obligaciones. Muy bien, siempre de año a año se busca. Entonces, cuando ingreso por impuesto, por ejemplo, ganancias, código 11, personas físicas, o si quieren personas jurídicas, código 10, lo busco, ingreso el periodo fiscal, ejemplo 2015 a 2016, y ahí me va a traer la obligación. Me va a traer la declaración jurada, muy bien, en la columna de deuda el saldo, si está abonado, exigible o no, muy bien, y al lado, por ejemplo, si me dio saldo a favor en ese periodo, porque tenía más, es un ejemplo, tenía muchas más retenciones de lo que es el impuesto determinado, se me va a activizar en la columna CLD como saldo de libre disponibilidad que se me originó en ese periodo. Entonces ahí, bueno, voy a poder localizar en esa columna los saldos que yo tengo. Voy a poner los que se me originaron y tener en cuenta los remanentes, porque el sistema hace compensaciones automáticas y al mismo tiempo el ciudadano hace compensaciones. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta esto. Después, bueno, para verificar qué obligaciones quiero compensar, lo puedo ver además de la pantalla inicial donde me aparecen las obligaciones que adeudo, las exigibles para abonarlas. Lo puedo verificar también, como he mencionado en la filmina, en incumplimientos completos. Ahí va a traer todos los incumplimientos completos. Entonces ahí van a ver las obligaciones que ustedes adeudan para poder realizar este tipo de transacciones. Muy bien. Y después pongo abajo mis retenciones. ¿Pero por qué pongo mis retenciones? Para tenerlo en cuenta, y esto lo voy a ejemplificar para que quede más en claro. Vieron que ustedes informan las retenciones en la declaración jurada, las que son las retenciones y las percepciones, muy bien que han sufrido. Entonces, supongamos un ejemplo, más que nada lo que hace el sistema es trae las retenciones siempre que se hayan ingresado, que se hayan declarado e ingresado efectivamente, muy bien. Entonces, las que siempre va a arrojar son las de mis retenciones, porque son las informadas e ingresadas, muy bien. Entonces, pase un ejemplo. Ustedes tienen retenciones y percepciones que le informaron en la declaración jurada, tienen 10.000. Muy bien, en impuesto determinado, vamos a 10.000. Entonces, a ustedes les va a dar, el saldo es en cero, muy bien, y a favor, perfecto. Tienen solamente eso. Pero cuando van a cuentas tributarias, si buscan la obligación, ven que tienen 2.000 de exigible como que para ingresar al fisco. Te dicen, ¿por qué? Si yo tenía 10.000 y 10.000. O sea, 10.000 para impuesto terminado y 10.000 de retenciones y percepciones. ¿Por qué tengo 2.000? Bueno, ustedes lo van a poder consultar en mis retenciones para ese periodo fiscal y van a verificar que ustedes tienen 8.000, muy bien. O sea, la diferencia entre los 10.000 y los 8.000 son los 2.000.
porque el sistema no va a tomar lo que ustedes informaron en la declaración jurada, más que nada, sino va a informar lo que efectivamente se informó y se ingresó por el agente de retención. O sea, si ustedes tienen una diferencia en eso, tienen que reclamarlo al agente de retención que ingrese esas retenciones y esas percepciones. Muy bien, o sea, el agente de retención o de percepción. Sí o sí, es así la manera, o sea, el sistema va a traerlo efectivamente ingresado o informado. Si hay diferencias con lo informado de la declaración jurada, verifiquen en mis retenciones y después, posteriormente, reclamen a la que fue su agente de retención o percepción. Muy bien. Eso para que lo tengan en cuenta, más que nada. Saldo de libre deudor, muy bien. Saldo de libre disponibilidad deudor. ¿Qué es esto? También quiero ejemplificarlo para que se pueda tener en cuenta, esa sea, porque puede ser autodeclarativo por el contribuyente o puede surgir por una fiscalización también estas situaciones. Esto lo que se refiere es a la modificación de un saldo de libre disponibilidad que se utilizó en materia de compensación, muy bien. O sea, en la declaración jurada original, que tenían un saldo de libre disponibilidad, la misma se utilizó para compensaciones y después esa declaración jurada donde lo originó se rectificó y es más, desapareciendo ese saldo como inexistente. Entonces, lo que hace el sistema arriba de la declaración jurada donde se generó y usted tiene en la columna CLD, como saldo de libre disponibilidad, le va a mostrar otra columna arriba que es saldo de libre disponibilidad deudor. Muy bien, en estado de cumplimiento. Arriba de la declaración jurada con el mismo importe del saldo de libre disponibilidad que ustedes utilizaron para compensaciones y que hoy en día es inexistente. Para hacerlo más claro, quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, para el lado, si ustedes tienen una fiscalización, tengan en cuenta que cuando ustedes tienen la fiscalización, ustedes, por ejemplo, antes, habían generado, vamos a pensar otro ejemplo, ustedes tenían para el 2016 un saldo de libre disponibilidad de 25.000 pesos. Lo compensaron todo. O sea, utilizaron los 25.000 pesos para compensar IVA, ganancias de otros periodos, muy bien. Lo agotaron todos los 25.000 en compensaciones. Perfecto. Llega la fisca, le mandan un requerimiento con la prevista, bueno, y el inspector le sugiere el ajuste. Ustedes pueden conformar o no conformar, muy bien. No conformar va después a lo que es una ADO. Pero si ustedes conforman, bueno, conforman, le dan la razón al inspector y ustedes rectifican la declaración jurada y cuando la rectifican, eso no tienen un saldo de libre disponibilidad, pasa a ser un saldo de ingresar al fisco. Entonces los 25.000 no existieron. Y ustedes habían compensado antes de que pase todo esto. Entonces el sistema le va a traer la leyenda arriba de la de declaración jurada, en estado de cumplimiento, una leyenda saldo de libre disponibilidad deudor. SCLD, muy bien, deudor. Entonces, le va a traer con el mismo importe que ustedes compensaron y lo que tienen que hacer es anular esas compensaciones. Tienen que presentar una presentación digital, una nota de dependencia y anular todas esas transacciones y después abonar las obligaciones de destino que utilizaron para esa compensación improcedente. Muy bien. Y obviamente van a tener que ingresar los intereses resarcitorios. Ténganlo en cuenta esto porque si no lo hacen, a la larga se les puede generar el proceso y van a aumentar en la liquidación de los intereses resarcitorios. Muy bien, eso ténganlo muy en claro. Más que nada para evitar esa situación. Entonces, lo que he indicado ahí es como preferí hacerlo con un ejemplo en vez de lo que está detallado en el primer párrafo. Vamos a continuar. Utilización de créditos especiales. Estos son para compensaciones de saldos que no controla el sistema de cuentas tributarias. Por ejemplo, los débitos y los créditos y el impuesto a los combustibles. Para hacerlo más claro, quiero dar una ejemplificación de lo que es el impuesto sobre los débitos y los créditos. Muy bien, tienen el anticipo cuota, tienen que poner 0. Ustedes ponen el impuesto sobre los débitos y créditos. Después tienen que poner el periodo fiscal donde se originaron. Un ejemplo es ver el extracto bancario donde yo tengo los débitos y los créditos. Muy bien, supongamos que tengo 20.000, lo quiero utilizar. Ok, entonces yo ingreso en anticipo cuota 0. Y en periodo fiscal tengo que ingresar el periodo fiscal mensual de ese extracto bancario, muy bien, donde se me generaron. Entonces ingreso en enero de 2017. 2017-0100. Cliqueo siguiente.
Y el sistema después me va a pedir el destino de las obligaciones, ¿dónde lo quiero informar? Ustedes tienen 4 obligaciones para informar en impuesto de destino. Ganancias físicas, jurídicas, ganancias presuntas, ganancia mínima presunta y FONEDU, Fondo para la Educación. Tienen esas 4 para imputar los débitos y los créditos. Y vamos a ingresar, por ejemplo, como se ve en la filmina, ganancias personas físicas y el periodo fiscal 2017. Establecimiento cero, porque se encuentra en ese establecimiento. Y siguiente. Al oprimir siguiente me va a traer las obligaciones que se encuentran para ese periodo de ganancias. Si no tengo ninguna obligación a deuda exigible, no me va a mostrar nada el sistema. Ténganlo en cuenta eso. Entonces me va a traer los impuestos válidos como destino a la compensación y se observa que yo adeudo el anticipo 4 y 5 de ganancias personas físicas. Selecciono el importe que quiero abonar y ahí avanza como el sistema, como el anterior procedimiento de la compensación. Entonces el sistema va a traer un resumen de lo que yo tengo el impuesto de origen, pero no se ve el importe, y tengo el impuesto de destino con el saldo exigible. Entonces me va a decir que ingrese el importe de destino para la compensación, muy bien. El mismo no podrá ser mayor al importe de destino, entonces, como le dije al principio, ustedes tienen importe de 20.000 de ese extracto bancario. De los débitos y los créditos. Tienen impuesto a los débitos y los créditos, suman 20.000, entonces ingresan los 20.000 y después cliquean siguiente. Muy bien. Después acá me va a traer el sistema para que termine de confirmar lo que es la operación y ustedes seleccionan confirmar y ahí finalizan. Ahora vamos a lo que es la reimputación de pagos. Muy bien, para explicar reimputación de pagos, tengan en cuenta lo siguiente. Ustedes van a ir a transacciones y reimputación. Y ahí ingresan la quit, ingresan el impuesto y el periodo fiscal donde se ingresó la obligación. Muy bien, el pago. Tengan en cuenta que a diferencia de la compensación, vieron que yo les mencioné que la compensación va a tener en cuenta la fecha de la transacción, muy bien, o sea, la fecha que se hace la compensación. La reimputación no va a tener la fecha de la transacción. Va a tener en cuenta la fecha del origen del pago, de la fecha original del pago. Entonces ahí va a variar la liquidación de intereses. Si el pago que quieren reimputar es anterior a la fecha de vencimiento de la obligación de destino que quieren hacer, y bueno, no le va a tener en cuenta lo que son los intereses. Muy bien. Para continuar, vamos a ver lo que es la transacción. Me va a traer directamente el pago a reimputar. Me trae que yo hice un pago de 147.000 pesos, muy bien, para lo que es el anticipo. Abajo me va a traer directamente las obligaciones que yo tengo también para reimputar. Van a ver el listado de pagos de origen, yo tengo los 147.843, que me lo deja reimputar porque no me dice ningún motivo, y el de arriba no reimputable me menciona. Muy bien. Todo lo que no sea no reimputable no se puede efectuar por el sistema, después lo voy a aclarar bien algunas situaciones, pero lo tienen que hacer por una presentación digital, que también si van a micrositios, presentaciones digitales, van a ver ese tipo de temáticas. Entonces, esta no se puede y esta sí, muy bien. Entonces seleccionamos directamente el cursor y me va a traer directamente los pagos, los que yo puedo afectarlos, muy bien. Por ejemplo, el anticipo 4 de ganancias. Y ahí ingreso, lo puedo discriminar en los importes en distintos impuestos. Muy bien. Acá puedo poner 200, acá pongo esta parte y acá pongo la otra diferencia. ¿Ok? Lo van distribuyendo ustedes. Bueno, si yo quiero confirmar la transacción por ese importe, bueno, me va a traer el sistema para confirmar la transacción. Y después que clique confirmar. Muy bien, esto es para hacer la consulta de reimputaciones. Consulta de reimputaciones la hacen en consultas estado de transacciones, muy bien. También pueden consultar compensaciones acá, muy bien, por solicitud de compensación 2000. Tengan en cuenta que si aparece procesada, se va a verificar la reimputación con el día y todo que le hicieron, con la compensación, pero si la reimputación figura pendiente, es decir que está pendiente todavía del proceso, que se procese y que sea aprobada por la dependencia, muy bien.
Entonces deben aguardar que sea procesada. Si está pendiente, tienen que aguardar que se procese. Después se tiene en cuenta siempre la fecha y todo, pero tienen que aguardar. Después pueden, como les estaba anteriormente, pueden consultar los pagos, consultas pagos, todos los pagos que ustedes efectuaron, o en comprobante personalizado también cualquier tipo de operación. Más adelante la vamos a ver, pero es mucho más específico, muy bien. Hacen por filtro de búsqueda, por ejemplo, por formulario, el 1151, el 1154, bueno, lo van diferenciando por los formularios. El 1151 compensaciones y el 1154 reducción de anticipos. De anticipos. Pero lo van viendo directamente ahí, es una especie de búsqueda más específica que puede ayudar normalmente. Muy bien, vamos a continuar. Pagos no reimputables en el sistema, lo que habíamos visto antes, bueno, lo quería explicar mejor. Los pagos de los planes de facilidades confeccionados en forma incorrecta, bueno, eso no se puede imputar, ten en cuenta que ustedes cuando hacen un plan de pagos están declarando al fisco obligaciones que adeudan. Si ustedes cargan obligaciones que no son procedentes, o sea, que no adeudan y las cargan mal, ustedes en realidad lo que tienen que hacer es desistir de ese plan de pagos ante la dependencia. Muy bien, se presentan y desisten, lo pueden hacer directamente, lo tienen que hacer de ese medio. Después, los pagos con excedente parcial, o sea, tengan en cuenta que corresponde reimputar el saldo acreedor en su totalidad en una misma transacción. O sea, no hace falta hacerla una sola, sino lo tiene que discriminar el total del saldo. Lo que quede como remanente no reimputado, eso, bueno, ese excedente no se va a poder reimputar por el sistema y deberán efectuarlo mediante dependencia. Muy bien. Con una presentación digital o un formulario 399 en forma presencial. Pero tenganlo en cuenta que está la posibilidad de las presentaciones digitales, es muy importante eso, más que nada en esta situación de pandemia. Muy bien, pago de la obligación originalmente imputado queda adeudado, no se puede reimputar, o sea, por ejemplo, supongamos que pagué mal el anticipo 4 de ganancias, ¿no? Quería pagar el anticipo de bienes personales y pagué el anticipo de ganancias. Pero el anticipo de ganancias es exigible, entonces el sistema no me va a permitir que lo reimpute. Bien, o sea, hay que tener en cuenta, si la obligación es exigible y ustedes ingresaron un saldo, bueno, no lo van a poder reimputar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Columna otros créditos, muy bien. Acá se van a visualizar todos los saldos que lo voy a ver más adelante, después con el análisis del estado de cumplimiento, porque esto se ve en estado de cumplimiento. Son importes a favor del contribuyente que no resulta ni saldo técnico ni saldo de libre disponibilidad. Muy bien, normalmente se dan por unos pagos en exceso que se dan a ciertas obligaciones. Por ejemplo, pagué bienes personales, no sé, ustedes tenían que pagar bienes personales de 2020, muy bien, en realidad del 2019, pero pagaron bienes personales del 2020, para el otro año. Entonces, ustedes van a ver, sí, no está el pago, pero después lo van a ver el pago. Si ustedes buscan la del 2020, lo van a ver y lo van a figurar en otros créditos. ¿Por qué? ¿Por qué figuran otros créditos ese pago? Porque no tiene una contrapartida para imputarlo al impuesto determinado de esa declaración jurada, porque no se ha presentado muy bien. Va a figurar en otros créditos, eso lo pueden reimputar. Ese es un ejemplo, puede haber otros más casos, muy bien, pero lo que figura en otros créditos lo van a canalizar siempre ante la dependencia. Los planes de facilidad de pago que figuran en otros créditos no se reimputan, tiene que ver lo que les mencioné anteriormente también. Vamos a continuar, reducción de anticipos. Muy bueno, para tener en cuenta, no quiero detenerme tanto en lo que es la normativa, pero la reducción de anticipos, tengan en cuenta que para las personas físicas lo pueden solicitar al tercer anticipo y las personas jurídicas al quinto anticipo, salvo que se supere el 40% y lo puedan superar, que se estime se supere el 40% y lo puedan solicitar para el primer anticipo. Muy bien. Tengan en cuenta que ustedes van a ingresar, sacando la normativa, ustedes van a elegir el periodo, el impuesto, van a elegir el periodo fiscal, 2017, donde tienen los anticipos, y ustedes le van a traer la base de cálculo. Muy bien, usted tiene una base de cálculo de 504.000 pesos. Tienen 5 anticipos, que es porque es para personas físicas, son 10 anticipos para personas jurídicas. Entonces, ustedes ahí tienen discriminado con el 20% para personas físicas el valor de esa base de cálculo.
ustedes lo que van a hacer es ingresar una nueva base de cálculo estimativa de lo que ustedes consideran. Por ejemplo, consideramos que es 300.000 nuestra base de cálculo y no 504.000 para los que son los periodos siguientes, que voy a tener que ingresar esos anticipos. Va a bajar muy bien. Muy bien, entonces lo que me va a traer el sistema va a ser la nueva base de cálculo, teniendo en cuenta, antes era la base de cálculo 504.000, de acuerdo a la declaración jurada, bueno, las retenciones y demás normativas, pero yo la he variado, o sea, modificado por una nueva base que es 300.000. Entonces el sistema me va a calcular el nuevo importe. En vez de ser, como la anterior, 100.000, va a ser 60.000, porque ingresé una nueva base que es de 300.000, cual por el 20% me da este importe. Entonces, ahí directamente confirmar y finaliza la operación. Consulta estado de transacciones. Pueden hacerlo por estado de transacciones, ingresando a la parte de reducción de anticipos, o ingresando por el formulario 1154, muy bien, en comprobante personalizado. Muy bien, con esto es la primera jornada de actualización tributaria. Espero que les haya servido mucho lo que es sistema de cuentas tributarias, y después en la próxima lo que voy a detallar va a ser dación en pago, que me ha quedado pendiente, billetera electrónica y estado de cumplimiento. Bueno, el estado de cumplimiento tiene más extenso porque son, de acuerdo a las declaraciones juradas que faltan presentar, las rectificativas en menos, la liquidación de intereses resarcitorios, etcétera, el análisis y las compensaciones automáticas. Entonces, en la jornada que viene vamos a detallar mejor esa situación. Desde ya les agradezco el tiempo que me han escuchado y espero que les haya servido mucho. Un beso muy grande a todos.